Abo 5 fue un juicio que se ocupó de 3 centros clandestinos que operaron en distintos lugares y en distintas fechas. Tuvieron la misma cadena de mandos, los mismos grupos represivos y, en muchos casos, el mismo grupo de prisioneros. Por eso se lo considera un circuito. Las siglas hacen referencia a los ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio: Atlético, Banco y Olimpo. ¿Por qué le decían el Olimpo? Porque el concepto que los genocidas y torturadores buscaban transmitir era que, dentro del sitio, ellos eran los dioses que decidían el destino de los detenidos, simples mortales. A fines de noviembre de 2022, en los tribunales de Comodoro Pi, comenzó el juicio oral y público por los crímenes de lesa humanidad cometidos en estos centros clandestinos de detención. La modalidad fue totalmente virtual, aunque cuando el juicio culminó, en 2023, la pandemia ya había finalizado. Comprendió 181 privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos ocurridos entre 1976 y 1979, bajo control del primer cuerpo del ejército, a las órdenes de Carlos Guillermo Suárez Mason y Jorge Olivera Rovere. Territorios de la Palabra, testimonios para la memoria, la verdad y la justicia, es un podcast que destaca las voces de víctimas y familiares en juicios por crímenes de lesa humanidad. Los seleccionamos de las transmisiones en vivo del canal de YouTube de La Retaguardia y analizamos esa intersección entre comunicación y derechos humanos. Episodio 3. Lo imposible de ser dicho. Testimonio de Ana María Careaga. Yo fui secuestrada el día 13 de junio de 1977 en las avenidas Corrientes y Juan B. Justo de la capital federal. Me agarraron por la fuerza, me metieron en la parte de atrás de un vehículo, me acostaron sobre el asiento, me vendaron los ojos y me llevaron a lo que después supe que era el Centro Clandestino de Detención Club Atlético. Allí y me bajaron por una escalera porque esto funcionaba en el sótano de un edificio de suministros de la Policía Federal e inmediatamente empezaron a torturarme. La tortura fue fundamentalmente con picana eléctrica, me tiraban también, me quemaban con cigarrillos, me tiraban querosén y nafta en los ojos, en los oídos, en la nariz. Yo tenía 16 años y estaba embarazada de menos de 3 meses. Me sometieron a distintos tipos de tormentos, eso también consta, en los genitales, en la vagina, en los pechos. Todo esto consta también en mis declaraciones anteriores. No hace falta, entiendo, que me extienda, pero sí quiero decir que toda la vida en el Centro Clandestino de Detención era una tortura permanente, que además las mujeres éramos sometidas a crímenes sexuales, no solamente las mujeres, pero sí particularmente, no necesariamente por violaciones, sino también por introducir la picana eléctrica en la vagina, manoseos cuando nos llevaban a los baños, también cuando en los momentos de bañarnos nos observaban, hacían comentarios. Decía que además de la picana eléctrica me tiraron también baldazos de agua fría, utilizaron distintos métodos, me tapaban también la cara con un plástico y cuando yo ya no podía más me lo sacaban y me torturaban con picana. Como yo aguantaba la respiración pensaban que era yoga y me aumentaban los voltios. Tanto es así que, muy lastimada, me llevaron a enfermería porque me rompieron un tímpano y ahí había un médico que le decían Jerónimo. Él me atendió en varias oportunidades cuando me llevaron a enfermería. Yo al principio no dije que estaba embarazada para proteger al bebé, lo dije después cuando ya estaba en enfermería. Y luego cada vez que le tocaba la guardia al represor que estaba a cargo de mi caso, que le decían Baqueta, cuando estaba, por ejemplo, en las filas antes de entrar al baño, venía, me pegaba, me amenazaba, me decía, ¿por qué no dijiste que estabas embarazada? ¿Querés que te abra de piernas y te haga abortar? Me insultaba. Estos testimonios no se cuentan solos.
Aunque suene a obviedad, los narran quienes han sido víctimas de esas prácticas infrahumanas, lo que implica contar en estado de conmoción. El cuerpo es un presente ahí mismo, relatando sobre heridas para las que no hay lenguaje posible. Existe ahí una imposibilidad material y subjetiva de contarlo todo. Es intentar poner en palabras situaciones inimaginables, a las que el testimoniante debe nombrar de algún modo posible para que no queden dudas sobre los hechos. Estar obligado y comprometido a decir la verdad, así sin más poética que la propia historia cruda en busca de justicia. Aún conservo las marcas y lesiones en el cuerpo producto de la tortura en distintas partes del cuerpo, también en la zona genital. También mi hija, que nació en el exilio, tuvo importantes secuelas, entre ellas le sacaron todo un ovario y prácticamente la totalidad del otro a raíz de la formación de teratomas, que son tumores que se crean cuando el feto está en formación. La tortura más brutal fue cuando yo todavía no tenía 3 meses de embarazo. Decía que además de toda la tortura física directa, toda la vida en el campo de concentración era una tortura, las condiciones de vida eran infrahumanas, el hambre era desesperante, el frío insoportable. Estaba prohibida también cualquier tipo de expresión humana, de sentimiento, de necesidad, no se podía hablar, no se podía reír, no se podía llorar, no se podía uno mover en la celda, no se podía pedir permiso para ir al baño, cualquier tipo de interacción humana era castigada. Durante todo el tiempo que estuve secuestrada permanecí siempre en la celda con los ojos vendados y con cadenas en los pies. Y quiero también decir que una de las peores situaciones que se vivía ahí era escuchar permanentemente los gritos de las personas que estaban siendo torturadas. La abogada Carolina Barsky explica que, mientras que en los años 80 el objetivo era denunciar las atrocidades, identificar a los responsables, recordar a los compañeros desaparecidos y no tanto hablar en primera persona sobre los propios padecimientos, los juicios actuales se caracterizan justamente por profundizar en las experiencias de cada una de las víctimas. Haciendo a un lado el relato más estructurado, da lugar, si se quiere, a un concepto ampliado de tortura, que contempla todo el padecimiento sufrido desde el momento del secuestro, la vivencia dentro del centro clandestino, la recuperación posterior de la libertad y su repercusión en el entorno. En mi caso particular, el represor que estaba a cargo de mi caso, porque cada represor, cada persona que era secuestrada tenía un equipo, digamos, de represores a cargo, que eran los que estaban a cargo de ese caso. En mi caso, el responsable era un represor al que le decían Baqueta. Bueno, el responsable general del lugar era el comisario Antonio Benito Fioravanti. Esto fue así en el Atlético, que murió en el año 1985. Y en el equipo de Baqueta estaban también Uvalles, que le decían Anteojo Quiroga, y Führer, y también Eduardo Calinet, que le decían Dr. K. El sociólogo e investigador Michael Pollack afirma que hay una permanente interacción entre lo vivido y lo aprendido, lo vivido y lo transmitido. Y esas constataciones se aplican a toda forma de memoria individual y colectiva, familiar, nacional y de pequeños grupos. El problema que se plantea a largo plazo para las memorias clandestinas e inaudibles es el de su transmisión intacta hasta el día en que puedan aprovechar una ocasión para invadir el espacio público y pasar, de lo no dicho, a la contestación y la reivindicación. En el caso de Ana María Careaga, luego de nombrar a los represores que recordaba, detalla minuciosamente nombre, apellido y todos los indicios posibles sobre compañeros y compañeras de cautiverio, como así también todo su conocimiento relacionado a bebés y mujeres embarazadas. Con su rostro en el centro de la pantalla y varias ventanitas a los costados de abogados, abogadas y fiscales, emerge una conciencia en primer plano que se concentra en un relato coherente y organizado, en torno a los acontecimientos vividos y las personas involucradas. Mientras yo estuve ahí había otra embarazada, que le decían Patti,
que a veces, que era Liliana Clelia Fontana, que había sido secuestrada y estaba ahí con su marido, Pedro Fabián Sandoval, que le decían Erico. Ellos, yo los escuchaba a veces que venían a interrogarlos de otras fuerzas porque estaban en una celda cercana a la mía, compartían la celda, habían sido secuestrados el 1 de julio, y a veces a ella, como estaba embarazada y estaba destabicada, o sea, sin la venda en los ojos durante el día, la mandaban a que me saque a mí y nos hacían caminar, ella me guiaba y se burlaban y nos decían, ¿qué están haciendo? Están mirando vidrieras para comprarle ropa a los bebés. El hijo de ellos, Alejandro Sandoval, fue apropiado por un militar, Víctor Rey, y fue posteriormente entregado es un nieto restituido. También, como parte de este secuestro, estaba Juan Carlos Sandoval, que era el hermano de Pedro. También, bueno, hubo un juicio en relación a la apropiación de Alejandro Sandoval y fue juzgado Víctor Rey, que creo que falleció posteriormente. Otra embarazada que había estado ahí, pero que ya no estaba cuando me secuestraron a mí, que era la esposa del lobo, le decían la lobita, era Iris Nélida García Soler. Ella, bueno, cuando a mí me secuestraron ya no estaba, pero el que me comentó que ella había estado ahí fue Enrique Bustamante, que le decían Lobo precisamente. Fueron secuestrados a fines de enero del 77. Él estaba destabicado, es decir, sin venda durante los ojos, y me dijo que le habían llevado a su mujer a tener familia. En un momento me habían puesto a mí el vestido que le habían sacado a ella. Después supe que el hijo de ambos, José Bustamante, también bueno, nació en la ESMA y fue apropiado y posteriormente restituido. Otra de las personas que estaba ahí y con la que tuve oportunidad de hablar era una abogada del Partido Comunista, Teresa Israel, que estaba en una celda en diagonal a la mía. Yo en una oportunidad la escuché, me subí a la segunda tarima para hablar con ella. Ahí nos sacamos la venda, nos miramos, pero no nos reconocimos. Eso fue algo que me impactó mucho porque por el estado en el que estábamos las dos no nos pudimos reconocer. Cuando nos dijimos los nombres, ahí sí supimos que nos conocíamos de afuera. Ana María habla casi sin descanso. Con una precisión única, narra sin parar. Detalla espacios, sonidos, une lazos, ata cabos entre lo que vio, lo que sabe y lo que pudo reconstruir en todos estos años de búsqueda. En Homo Sacer, Giorgio Agamben retoma lo descrito por el químico y escritor Primo Levi, sobreviviente de los campos de concentración en Auschwitz. Levi explica: los hundidos no tienen nada que decir, ni instrucciones, ni memorias que transmitir. No tiene historia ni rostro, y mucho menos pensamiento. A esta cita, Agamben agrega: quien asume la carga de testimoniar por ellos sabe que tiene que dar testimonio de la imposibilidad de testimoniar, y esto altera de manera definitiva el valor del testimonio. Obliga a buscar su sentido en una zona imprevista, porque en los testimonios siempre hay un gesto de asumir una responsabilidad y también una imposibilidad de testimoniar. La imposibilidad de testimoniar, la laguna que constituye la lengua humana, se desploma sobre ella misma para dar paso a otra imposibilidad de testimoniar, la del que no tiene lengua, la del testigo integral que no está y no puede prestar testimonio. Cuando fui dejada en libertad, mi mamá, bueno, me llevó al médico, a hacerme análisis, hizo todas las gestiones necesarias para salir del país, para que pudiéramos salir del país. Y en el exilio, en una oportunidad, yo estaba dando mi testimonio en México y se me acercó una chica, una mujer, Laura Elgueta Díaz, digamos, Lala, que me dijo que ella, por lo que había escuchado en mi testimonio, suponía que había estado en ese lugar. Estuvimos intercambiando, digamos, la descripción del lugar, y efectivamente ella había estado secuestrada en el Atlético junto a su cuñada, Sonia Díaz Ureta, y en ese lugar me contó que había sido interrogada por agentes de inteligencia de nacionalidad chilena. Ellas
fueron secuestradas en julio del 77. A mí me asignaron una letra y un número, que era K04, en el caso de ellas le pusieron K52 y K53, y estuvieron un día ahí y fueron liberadas al día siguiente. El año anterior había sido secuestrado el hermano de Lala, Luis Elgueta Díaz, con su mujer también, Clarita Fernández, y la hermana de ella, Cecilia. Ellos tres permanecen desaparecidos. En la tensión entre el acto subjetivo de dar testimonio y la inclusión del testigo en la escena jurídica, aparece otro actor en esta historia, la retaguardia. Su cámara centra el rostro testimoniante, escribe zócalos con nombre y apellido, enfoca a los genocidas que usan todos los recursos posibles para que no se vean sus rostros. En el devenir público de la sociedad, donde las representaciones y la construcción de ciudadanía están diseñadas por el mercado mediático a través de una lógica dominante, la retaguardia, como medio popular y alternativo, lleva en su ADN y en sus prácticas un espacio comunitario, una trinchera comunicacional que crea comunidad, y que en este caso transmite los juicios por crímenes de lesa humanidad diariamente, con todos sus detalles, que aporta sus canales y el trabajo diario a la búsqueda de verdad y justicia. Siendo parte de los procesos que comunican, habilitaron un nuevo modo de observar los juicios y a sus protagonistas, como así también el chat en vivo que está siempre activo durante las transmisiones. Esta experiencia comunicacional, que difiere de la lógica comercial de los medios hegemónicos, contribuye a la construcción de marcas simbólicas para la creación de nuevas conexiones entre memoria y democracia que iluminen a las nuevas generaciones. Cuando a mí me dejan en libertad, mi mamá volvió a la Plaza de Mayo, a la que se había incorporado a partir del secuestro de mi cuñado, y había acompañándola a la mamá de Pancho, como le decíamos a mi cuñado, y después, intensificó su búsqueda, se sumó a las madres, volvió a la plaza. Las madres le dijeron: ¿qué haces acá si vos ya recuperaste a tu hija? Y ella dijo: yo voy a seguir hasta que aparezcan todos, porque todos los desaparecidos son mis hijos, que, lo quiero decir porque da cuenta de esa intersección entre la búsqueda individual, la búsqueda de ellas, de cada una de sus hijos y sus hijas, y ese reclamo colectivo de las madres, que a pesar de su edad y de la enorme tristeza que significa la partida de cada una de ellas, ¿no?, que se van muriendo las madres, y eso es una pérdida para la sociedad, siguen hasta hoy dando vueltas, hasta el día de hoy, en esa pirámide de Mayo. Así que, mi mamá fue secuestrada posteriormente el 8 de diciembre de 1977 en un operativo que fue los días 8 y 10 de diciembre, por el cual se llevaron a 12 personas. Ellas estaban juntando firmas y fondos. Por un lado, estaban juntando firmas para publicar una solicitada en el diario La Nación pidiendo por los desaparecidos, y el secuestro fue justamente para tratar de que no saliera la solicitada, y por otro lado para evitar, digamos, que siguiera creciendo ese movimiento de madres. En ese momento, cuando la secuestraron, estaban acá en la Argentina mi hermana mayor, Esther, y mi papá, que fueron los que hicieron los trámites de habeas corpus, etcétera. Tardamos muchos años, muchos años después supimos que habían sido llevadas a la Escuela de Mecánica de la Armada y que habían sido víctimas de los llamados vuelos de la muerte, es decir, arrojadas con vida al mar. En el año 2005, a partir de una investigación de la Universidad de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Plata, se pudo, digamos, todo el trabajo del equipo argentino de antropología forense, se pudo identificar a 3 madres fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo: Esther Balestino Cariaga, María Eugenia Ponce de Bianco, Azucena Villaflor de Vincenti, a una de las religiosas francesas, Leonie Duquet, y a Ángela Wad, que era una militante que tenía a su marido preso. Sus cuerpos habían aparecido en la costa atlántica, habían sido enterradas como NN y después fueron identificadas. Las madres precisamente dicen que el mar no quiso ser cómplice
y devolvió los cuerpos de estas mujeres, y bueno, a partir de esto se pudo probar que esto, ¿no? Cómo había sido diseñado el modo de deshacerse de los cuerpos de los desaparecidos a través de los vuelos de la muerte. Esta memoria no es nostalgia ni añoranza, sino una memoria que resiste con fuerza las palabras y el discurso, y también los silencios. Una memoria que transporta la subjetividad del sujeto, con la necesidad de reconstruir con la mayor precisión posible estos hechos subterráneos para hacerlos orales y públicos. Ana María relata hechos y datos, para que esta memoria quede sellada como parte de una historia social mucho más amplia que forma parte de la historia argentina. Tenía a los 16 años, estando en una oportunidad ahí en el campo de concentración, esperando en la fila que nos hacían esperar para entrar a los baños, tenía agarrados, nos hacían agarrar con las manos de los hombros del de adelante y estábamos con los ojos vendados y cadenas en los pies. Ahí creo que fue la primera vez que me hice, al menos con esa profundidad, la pregunta por la condición humana, cómo puede ser que haya gente capaz de horadar a otras personas, de agujerearlas, torturarlas, mancillarlas, violarlas, etc. Y bueno, creo que esto es algo que no afecta solamente a quienes fuimos víctimas directas, sino que afecta al conjunto de la sociedad. Y creo que, digamos, pensar en las consecuencias y los efectos para mí, para mi familia, para todos los familiares que tienen sus seres queridos desaparecidos, para las madres que siguen buscando a sus hijos, a sus hijas, es algo que no tiene reparación posible. La única reparación posible es el alcance de la justicia. En Los hundidos y los salvados, Primo Levi explica: hablan, y con frecuencia hablan mucho, los otros, obedeciendo a diferentes estímulos. Hablan porque con distintos niveles de conciencia reconocen en su prisión ya lejana el centro de su vida, el acontecimiento que para bien y para mal ha marcado su existencia entera. Hablan porque saben que han sido testigos de un acontecer de dimensiones planetarias y seculares. Ana María, le hago una consulta en relación a las agresiones sexuales, la forma de abuso o violación que usted describió ahora y en otras declaraciones y en otros documentos escritos. Alejandro Alagia, fiscal general. Si tiene interés y nos permite, a través de su consentimiento, instar la acción penal y dar así la posibilidad que el Ministerio Público pueda ejercer la acción por esos hechos que usted describió. Nunca se lo habíamos hecho esta pregunta. Sí, sí, por supuesto, estoy de acuerdo y efectivamente creo que también la importancia de los juicios es que a medida que se fueron desarrollando y se pudo ir reconstruyendo lo que es la vulneración del cuerpo, también se pudo entender, digamos, lo que son los crímenes sexuales, porque, bueno, en mi caso yo no fui violada a través de una penetración, pero sí considero que son crímenes sexuales por el nivel de vejación de la que fui objeto. Es la propia Ana María Careaga, psicóloga y periodista, en consecuencias subjetivas del terrorismo de Estado, quien expresa: el testigo, colocado en el lugar del que es convocado para demostrar la verdad de lo acontecido en los campos, como prueba judicial, se convierte así en el que debe contar una y otra vez lo mismo. Y esto deberá coincidir con el relato de los otros, que a su vez cuentan una y otra vez lo mismo, sucedido en diferentes rincones del país. Pero se trata de expresar lo imposible de ser dicho, algo que, en tanto traumático, es del orden de lo indecible. ¿Puedo hacer una sola acotación más antes de desconectarme? Adelante. Simplemente quería destacar la importancia de estos juicios. Parece mentira que tantos años después, bueno, sigamos encontrando hechos nuevos, circunstancias que nos posibilitan seguir trabajando para reconstruir esto. Creo efectivamente, como dije antes, que esto no nos afectó solamente a las personas que hemos sufrido en carne propia la represión
o a los familiares directos que perdieron a sus seres queridos, sino que fue algo que afectó al conjunto de la sociedad, y estamos atravesando como humanidad un momento muy complejo, y en la Argentina hay intentos de reivindicar los crímenes de la dictadura. Me parece que como sociedad tenemos que sostener la posibilidad de que sean juzgados estos delitos de lesa humanidad, estos crímenes aberrantes, y que quienes son sus autores materiales, que han tenido la posibilidad de ser juzgados con todas las garantías de la ley, no sean beneficiados con morigeraciones de penas o con beneficios que no corresponden a delitos de esta naturaleza. Así que les agradezco mucho y buenos días. Se da esta circunstancia de que en algunos casos, como el de Ana María Cariaga, Fernando Tevele, periodista de La Retaguardia. Hemos tenido ya su testimonio en otros tramos del juicio, por lo que le pidieron que acotara su testimonio. O sea que escuchamos una parte de su historia. Por suerte, Cariaga, que además de psicóloga es periodista, creo que algo de ahí en lo comunicacional le hizo ver que era importante repasar por lo menos los trazos fundamentales de su historia, ¿no? Una historia tan dura, tan compleja, cruzada también por la fundación de las madres y la infiltración de Alfredo Astiz en el grupo de familiares y de madres que estaban juntándose en la iglesia de la Santa Cruz y que, bueno, sufrieron finalmente esa infiltración y los 12 secuestros que se conocen como los 12 de la Santa Cruz, entre ellos el de la mamá de Ana María Cariaga, ¿no? El de Esther Balestrino, esa postura ética ante la vida que la hace inmortal a Esther, ¿no? Yo vuelvo acá y me quedo hasta que vuelvan todos, porque todos son mis hijos, ¿no? Este gesto que finalmente termina costándole de alguna manera el secuestro, pero que también la vuelve inmortal en esa lucha, ¿no? Hemos tenido un montón de cosas. Yo creo que puntualmente en el testimonio de Cariaga lo que hay que subrayar es este pedido de la Fiscalía o esa consulta de la Fiscalía del fiscal Alejandro Alagia en torno de si se podía utilizar su relato sobre los abusos sexuales para robustecer la acusación que en ese sentido va a realizar el Ministerio Público Fiscal y la respuesta afirmativa de Cariaga, ¿no? Por otro lado, pensaba en esto, en Oscar Stumps, periodista de Radio Presente. En las dos historias, las historias familiares, estas historias de las divisiones de cada familia, o sea, las separaciones, ¿no? No las divisiones, sí, las consecuencias tremendas para cada familia y la importancia de la reconstrucción. Quiero hacer un paréntesis también porque fue una transmisión que fue acompañada por el público, no solo acá de la Ciudad de Buenos Aires, sino que hubo gente de Colombia, de Cuba, de Suiza, que estuvo apoyando, de Paraguay, que estuvo apoyando y acompañándonos en la transmisión. Exacto. Una cuestión más en torno de esta situación de que cuando le dijeron a Cariaga, cuando el juez Gorini le dijo a Cariaga que que podía, en todo caso, resumir los hechos que había pasado, porque ya había sido testiga en el juicio en otras partes de esta mega causa Atlético Banco Olimpo. Vale decir que se cita una acordada. Esa acordada que sacó casación en su momento fue vista como una victoria en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, porque implicaba justamente esto, ¿no? Evitar la revictimización constante de personas que declaran en 4 o 5 juicios orales y públicos y hacen el mismo relato, ¿no? Pero a la vez también hay aquí una circunstancia que me parece que no podemos soslayar, que es que los juicios están llegando a mucha más gente ahora, por un lado, y que hay una necesidad imperiosa de llegarle a nuevas generaciones, ¿no?
Si bien la Ley 26.522, Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aún está vigente, el mercado manda, y en los tiempos que corren, la redistribución y la pluralidad de voces se convierten en una quimera. La comunicación así concebida no tiene espacio para los otros relatos y, a su vez, suele limitar la capacidad del periodismo. En este contexto, surgen, se desarrollan y crecen los medios comunitarios, alternativos y populares, para transformar la clave de la comunicación en sentido participativo, plural y democrático. Estos medios irrumpen en la escena local para vincular las prácticas comunicativas con estrategias sociales y políticas transformadoras. Como plantea el sociólogo Gabriel Gatti, el lenguaje construye realidad, y en estos casos de relatos sobre la desaparición forzada de personas, somete al lenguaje a uno de sus límites, obligándolo a situarse en el lugar en el que las cosas se disocian de las palabras que las nombran, donde se ofrece un hueco, donde a lo innombrable, al horror y a lo que no está hay que representarlo. Es en ese hueco donde se cruzan los testimonios con la propia subjetividad de las historias personales e íntimas. Y en esa intersección, el medio comunitario La Retaguardia es el que aloja a esos sujetos que relatan, colabora y acompaña desde su rol comunicacional para amplificar la publicidad de los juicios y aportar en la construcción de identidades en las que la historia inscripta haga en ellas justicia. La tarea de La Retaguardia, junto a otros medios comunitarios, a través de las transmisiones de los juicios de lesa en vivo, rescata simbólicamente a las víctimas y reingresa esas historias al estatuto de las cosas con sentido, a las que les corresponde una resolución justa. Y lo hace a través de la pantalla de su canal de YouTube. Y además, las audiencias de los juicios forman parte de un archivo del medio que puede ser consultado y que han modificado las huellas materiales y simbólicas inscriptas en los discursos sobre la historia reciente y la memoria. Esta es la tarea enorme que realiza día a día La Retaguardia. El relato pertenece a Ana María Careaga, quien testimonió el día 12 en el juicio Abo 5 y fue transmitido en vivo por La Retaguardia y por Radio Presente, que transmite desde el espacio de memoria donde anteriormente funcionaba el centro clandestino Olimpo. Este archivo se encuentra disponible en www.laretaguardia.com.ar y también en su canal de YouTube. La grabación y edición fue realizada en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Mi nombre es Gabriela Suárez López y este podcast fue creado y producido para la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.